¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Una vez más, aquí estamos, listos para sumergirnos en un nuevo libro, listos para esa nueva aventura. Listos. Perfecto. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la ética, con el libro 50 cosas que hay que saber sobre ética de Ben Dupré. Un libro que nos invita a pensar, ¿verdad? A cuestionarnos sobre lo que está bien y lo que está mal. Totalmente. Este libro nos lleva a reflexionar sobre esos principios que guían nuestras vidas, esos valores que nos hacen ser quienes somos y bueno, hasta nos hace preguntarnos sobre el propósito de todo. ¿Para qué estamos aquí? Exacto. Son preguntas profundas, preguntas que a lo largo de la historia han generado muchísimos debates porque no tienen una respuesta única. Claro, y lo interesante es que todos tenemos una especie de intuición sobre lo que es ético. Por ejemplo, casi todos estamos de acuerdo en que matar está mal. Pero, ¿qué pasa cuando lo vemos desde otra perspectiva? Ajá. El libro nos pone a prueba con eso, nos pregunta, por ejemplo, ¿y un soldado en guerra puede matar? ¿O qué hay de la eutanasia? ¿Es ético acabar con el sufrimiento de una persona? ¿Y qué me dices de la matanza de animales para alimentarnos? Es ahí donde las cosas se ponen interesantes, Ya. donde esa intuición que tenemos se empieza a tambalear. Y ese es precisamente el objetivo de este deep dive. Queremos desmenuzar esas complejidades éticas que plantea el libro y ojo, no te preocupes, no queremos abrumarte con información densa. La idea es que te lleves una comprensión más clara de los distintos puntos de vista y los argumentos que hay detrás de cada uno. Exactamente. Se trata de explorar juntos, de abrir un espacio para la reflexión. Me gusta eso, explorar juntos. Empecemos entonces con el primer capítulo, que se titula La buena vida. ¿Te acuerdas de esa pregunta que nos hacíamos al principio? ¿Qué es lo que hace que una vida sea buena? Sí, me acuerdo. Pues el libro nos recuerda que esta pregunta se la hacían ya en la antigua Grecia hace más de 25 siglos, imagínate. Y lo más sorprendente es que todavía hoy seguimos sin tener una respuesta definitiva. Lo que a mí me parece fascinante es que, a pesar del tiempo, esta pregunta sigue siendo relevante. El autor del libro nos dice que las respuestas son muy diversas. Y lo importante es que esas diferencias de opinión impactan directamente en cómo nos comportamos, en cómo interactuamos con los demás. Claro, porque no se trata solo de una cuestión teórica. Nuestras ideas sobre la buena vida se traducen en acciones concretas. Exacto. Y a lo largo de la historia, esas diferencias en cómo concebimos la buena vida han sido la causa de muchos conflictos, de mucho sufrimiento. Uf, es cierto. El libro menciona, antes de entrar en temas más serios, la respuesta que da Monty Python al sentido de la vida. Intenta ser bueno con la gente, no comas cosas grasientas, lee un buen libro de vez en cuando. ¿Qué te parece? Me parece un buen punto de partida. Es una respuesta con humor, pero que nos invita a reflexionar. Al final, la búsqueda de la buena vida puede ser algo simple, aunque claro, el libro va mucho más allá de esto. Claro que sí. Por ejemplo, para las personas que tienen creencias religiosas, la respuesta a esa gran pregunta puede ser más clara. El libro dice que para ellos el sentido de la vida puede estar en servir y glorificar a Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen esas creencias? ¿Dónde encuentran su propósito? Esa es una pregunta que este capítulo deja abierta. Es una pregunta que da para mucho. Y hablando de preguntas que dan para mucho, pasemos al capítulo 3. El dilema de Utifrón. Este dilema pone en jaque a las teorías morales que se basan en los mandatos de Dios. Sí, es un dilema clásico. La pregunta central es, ¿algo es bueno porque Dios lo ordena? ¿O Dios lo ordena porque es bueno? Este dilema nos lleva a cuestionar la base de la moralidad cuando la conectamos con la autoridad divina. Si algo es bueno solo porque Dios lo dice, significa que podría haber ordenado cosas que consideramos malas. Uf, qué pregunta tan complicada. El libro incluso menciona la historia bíblica de Abraham e Isaac. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Te imaginas? Es un ejemplo extremo. Y lo que nos hace pensar es si la moralidad se reduce a obedecer ciegamente a una autoridad que podría ser, en el fondo, arbitraria. Es una idea inquietante. Pero si decimos que Dios ordena algo porque ya es bueno en sí mismo, entonces la bondad no depende de él. Exactamente. Sería como si hubiera un estándar de bondad independiente, un bien que existe por sí mismo y que incluso Dios reconoce. Y esto nos lleva a otra pregunta. El famoso problema del mal. ¿Cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso si hay tanto sufrimiento en el mundo? Guerras, enfermedades, desastres naturales. Es una pregunta que ha atormentado a los pensadores durante siglos. Y el libro no pretende darnos una respuesta definitiva. Pasemos al capítulo 10, que nos habla del principio del daño. Se habla de la libertad como un derecho fundamental. El libro menciona la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y esa frase de Patrick Henry, dadme libertad o dadme muerte. Es una frase poderosa. Y el principio del daño nos dice que cada persona debería tener la libertad de hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a otros.
El libro conecta esto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, donde también se habla de los límites de los derechos individuales. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de daño justifica que se limite la libertad? El libro menciona el tema de la seguridad nacional, un tema que siempre genera controversia. Claro. ¿Hasta qué punto podemos restringir las libertades individuales en nombre de la seguridad colectiva? El libro también cita a Thomas Paine, quien decía que para proteger nuestra libertad debemos defender la libertad incluso de nuestros enemigos. Una idea radical, ¿no crees? Sí, y el libro nos dice que históricamente no ha sido una idea muy popular. Vayamos ahora al capítulo 14, el utilitarismo, una teoría ética que busca la mayor felicidad para el mayor número de personas. Una teoría que nació a finales del siglo XVIII con Jeremy Bentham. Bentham quería encontrar una forma de medir la felicidad, un cálculo felicífico para poder tomar decisiones, tanto a nivel personal como político, que maximizaran el bienestar general. La idea de basar la ética en las consecuencias, en la búsqueda del bien común, es muy atractiva. Sin embargo, John Stuart Mill, otro gran pensador, criticó a Bentham. Decía que su visión era demasiado limitada, que se centraba solo en el placer físico y que habían otros aspectos de la vida mucho más importantes. Mill introdujo la idea de la calidad de los placeres. Decía que los placeres intelectuales, artísticos, tenían un valor superior a los placeres puramente físicos. El libro cita una frase suya: es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Fuerte la frase, ¿verdad? El libro también explica que dentro del utilitarismo hay dos corrientes principales: el utilitarismo del acto, que juzga cada acción por sus consecuencias, y el utilitarismo de la regla, que se basa en seguir normas generales que suelen producir la mayor felicidad. En la práctica, aplicar el utilitarismo puede ser muy complejo. ¿Cómo medimos las consecuencias de cada acción? ¿Y qué pasa cuando romper una regla puede producir un bien mayor en un caso específico? Son dilemas éticos de los que no nos libramos. Capítulo 16. Suerte moral. El libro nos cuenta la historia de dos hermanas, Phoebe y Millie. Ambas intentan matar a sus maridos, pero solo Phoebe lo consigue, por pura casualidad. Esta historia nos hace pensar en cómo juzgamos la responsabilidad moral. Es más culpable la hermana que tuvo éxito, aunque su intención fuera la misma que la de la otra. El libro señala que el sistema legal a menudo toma en cuenta el resultado de una acción. No es lo mismo un intento de asesinato que un asesinato consumado. Pero es justo que la suerte juegue un papel tan importante en nuestro juicio moral. Thomas Naffel, un filósofo, pone el ejemplo de alguien que deja un bebé en la bañera con el agua corriendo. Si el bebé se ahoga, lo vemos como algo terrible. Si no pasa nada, lo vemos como una negligencia menor. Pero la acción fue la misma. Es una paradoja. Pensamos que las personas deben ser juzgadas por lo que hacen, no por el resultado, que muchas veces está fuera de su control. Y en el caso de la suerte moral, la única diferencia es el resultado. Y esto nos hace dudar de si nuestras intuiciones morales son realmente coherentes. El libro también habla del remordimiento. A veces, aunque un resultado negativo sea un accidente, sentimos culpa. Es irracional sentir culpa si no tuvimos la intención de hacer daño. Es un tema complejo. La ética moderna se centra en la intención, en la acción deliberada. La filosofía antigua, en cambio, se fijaba más en el carácter de la gente, en su virtud. Y eso nos lleva al capítulo 18, que trata el tema del libre albedrío. Todos creemos que somos libres para elegir, pero ¿y si nuestras decisiones están predeterminadas? El determinismo nos plantea la posibilidad de que nuestras acciones no sean realmente libres, que todo esté ya escrito. Y esto tiene implicaciones muy fuertes para la moralidad. Si no somos libres, somos responsables de nuestros actos. Tiene sentido la culpa, el arrepentimiento. El libro menciona que algunas respuestas teológicas al problema del mal se basan en el libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elegir, y eso implica la posibilidad del mal, pero también la posibilidad de la bondad del amor. El libre albedrío puede explicar el mal que causan las personas, pero no explica el sufrimiento que causan los desastres naturales, por ejemplo. Y también hay filósofos que intentan conciliar el libre albedrío con la idea de que nuestras acciones no son puramente aleatorias, incluso utilizando la física cuántica. Llegamos al capítulo 27, que nos habla del egoísmo. El libro distingue entre dos tipos de egoísmo: el psicológico, que dice que las personas siempre actúan por interés propio, y el ético, que dice que las personas deberían actuar por interés propio. El egoísmo ético es una idea polémica. Nos hace pensar si la moralidad se puede basar solo en la búsqueda del beneficio personal. El libro menciona a Bernard Mandeville, quien decía que los vicios privados podían llevar a beneficios públicos. Y también a Ayn Rand, una filósofa que defendía el egoísmo ético como una virtud. Pero la idea de que solo debemos preocuparnos por nuestro propio bienestar choca con nuestra experiencia. ¿Qué hay de la compasión, de la ayuda desinteresada? El libro también explora el altruismo desde el punto de vista de la evolución. ¿Cómo se explica que exista el altruismo si lo que prima es la supervivencia del más apto?
La selección de parentesco nos dice que ayudamos a nuestros familiares para asegurar la supervivencia de nuestros genes, pero también hay actos de bondad que van más allá de eso. Thomas Hobbes, un filósofo que defendía el egoísmo psicológico, decía que en un estado natural los humanos solo buscan su propia conservación. Pero David Hume, otro gran pensador, se oponía a esta idea. Decía que somos seres sociales, con capacidad para la compasión. Y para terminar, llegamos al capítulo 28, que habla de la amistad. El libro nos plantea las obligaciones especiales que tenemos hacia nuestros amigos y familiares. Por ejemplo, si un amigo necesita ayuda con unos animales abandonados, sentimos la obligación de ayudarlo. Pero, ¿cómo encajan estas obligaciones personales con las teorías éticas que buscan principios universales? Es un tema interesante. Las teorías como el utilitarismo o la deontología a veces tienen dificultades para justificar que demos un trato especial a nuestros seres queridos. Podrían decir que la amistad es algo arbitrario, que no encaja en un sistema ético universal. Pero como decía Aristóteles, el amigo es otro yo. Nuestras relaciones personales son importantes para nuestra vida moral. El libro reconoce que hay casos en los que favorecer a un amigo está mal, pero critica las teorías que consideran cualquier trato preferencial como algo inmoral. Y nos presenta la idea de la moralidad relativa a la gente, que reconoce la importancia de nuestras relaciones personales en nuestras decisiones morales. Bernard Williams, un filósofo, criticaba las teorías morales imparciales. Decía que no es razonable pretender tener una visión moral sin ningún punto de vista personal. El libro menciona el experimento mental de Jim y los indios. Jim tiene que decidir si mata a una persona para salvar a Valiente, un dilema que pone en tensión la lógica utilitarista con la integridad moral. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por 50 cosas que hay que saber sobre ética. Un libro que nos ha hecho reflexionar sobre la buena vida, los fundamentos de la moralidad, el daño, la utilidad, la suerte, la libertad, el egoísmo y la amistad. Hemos visto que muchos de estos dilemas éticos no tienen una respuesta fácil y que siguen siendo motivo de debate. Y para terminar, te dejamos una pregunta para que sigas pensando. ¿Cómo aplicarías las diferentes ideas que hemos visto a algún problema ético que estés enfrentando en tu vida? Te invitamos a seguir explorando estos temas. Y si te quedaste con ganas de más, puedes volver a leer 50 cosas que hay que saber sobre ética. Gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima.